cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por la presentación. Deseando que todos tengan un excelente día y obviamente que sigamos manejando esta emergencia de la mejor manera. Quiero iniciar con esta capacitación hacia nuestro talento humano en bioseguridad, recordando nuestra agenda del día. Es importante y que cada uno de los participantes tengan en cuenta que cuando empezamos a manejar esta emergencia tenemos que tener claro unos tips puntuales y dentro de esos está nuestro marco legal. ¿Listo? Y los pasos siguientes que vamos a hablar es nuestro trabajo presencial, nuestras alternativas de organización laboral, la interacción en tiempos de alimentación, el desplazamiento desde y hacia el trabajo, las medidas de coordinación con nuestras administradoras de riesgos laborales, la convivencia con una persona de alto riesgo y para finalizar, y dándole la palabra al señor Oscar, vamos a hablar del plan de comunicación. Entonces, sin más preámbulos, nuestra introducción es importantísimo y tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos convivir con esta emergencia sanitaria. Y cuando yo digo que tenemos que convivir con la misma, es aprender a leer muy bien cuáles son las situaciones que se nos presentan todos los días en nuestras empresas, pequeñas empresas, microempresas, pyme, grandes empresas. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una muy buena capacitación a todo nuestro talento humano, a todo nuestro personal. Y ese personal tiene que tener clarísimo cuáles son las reglas del juego para que la emergencia sanitaria se pueda manejar de la mejor manera y que asimismo nosotros aseguremos siempre la continuidad del negocio. ¿Listo? Entonces, importantísimo, ya todos tenemos que haber leído, y si no la hemos leído, tenemos que tener en cuenta nuestra resolución 666 del 24 de abril del 2020. Esta resolución nos dice a nosotros que tenemos que adoptar un protocolo general de bioseguridad. Y ese protocolo, cuando nosotros lo tenemos que implementar, adoptarlo, tenemos que planearlo, hacerlo, verificarlo y actuarlo como si fuera un ciclo PHBA o como si fuese un sistema de gestión común y corriente. Tenemos que entenderlo muy bien y en esta charla que estamos haciendo vamos a hablar de unos puntos específicos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a capacitar en nuestro personal. ¿Listo? Entonces, todos por favor tenemos que tener presente esa resolución, a buscarla en la página del Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Trabajo la vamos a encontrar fácilmente y vamos a tener en cuenta obviamente todas esas recomendaciones puntuales para cumplir y sacar adelante obviamente nuestras empresas en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Importantísimo, entonces vamos a iniciar con el trabajo presencial y es desde el momento cero cuando llegan nuestros trabajadores a las empresas y empiezan a hacerse tantas preguntas de qué está sucediendo, qué podría suceder si, qué pasaría si un compañero le pasa, si yo tengo un familiar que lo tiene, mejor dicho, empezamos a hablar de todos estos mitos y realidades que tenemos que empezar a despejar en este momento. Entonces, vamos a capacitar al personal en trabajo presencial y cuando hablamos de ese trabajo presencial, les decimos a ellos dentro de nuestras organizaciones cuáles son las áreas de mayor riesgo. Y adicionalmente nosotros les decimos, tienen que cuidarse mucho en casa, porque de nada nos sirve nosotros cumplir al 100% nuestros protocolos en la industria, en la empresa, ¿cierto? En la oficina, si cuando salimos de la empresa ya no estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, si dentro de la organización yo tengo unos puntos que pueden ser focos de alta peligrosidad, pero obviamente un posible contagio, que en este caso nosotros los podemos tipificar y son la zona donde ellos se cambian, es decir, los vestieres, las áreas, otra área común, los baños, seguida de otra área común que puede ser el comedor, donde estamos nosotros tomando nuestros alimentos. Si en esos espacios donde el personal convive o permanece con otra persona más de 15 minutos sin un tapabocas, estamos incumpliendo un protocolo de bioseguridad mínimo que es el distanciamiento y eso nos podría poner, mejor dicho, en peligro inmediato y nos puede generar un tipo de contagio directamente. ¿Listo? Hay que capacitar al personal sobre eso mismo, que cuando esté en esas zonas puntuales conserve siempre el distanciamiento y obviamente eviten hablar porque el personal aprovecha estos espacios cuando no tiene tapabocas y se ponen al día en cosas que no deberían y es ahí donde se generan esas brechas. ¿Listo? Al personal hay que capacitarlo desde el principio para que aprenda a reportar cuáles son sus signos y síntomas y acciones frente a estos. Es decir, si una persona se levanta, ¿cierto? Y tiene que ir a la empresa a trabajar,
Lo primero que tiene que hacer él es saber cuál es su condición de salud, cómo amaneció, cómo se reporta y anticiparse, ¿cierto? Antes de dirigirse a la compañía y reportar a la empresa, al proceso de gestión humana o al proceso de seguridad y salud en el trabajo, la persona que está encargada de la emergencia sanitaria, para que así la persona pueda anticipar y se pueda activar el protocolo de reporte a una EPS, obviamente una investigación, si requiere ser de administradora de riesgos laborales o empresa promotora de salud. Entonces, si una empresa está muy bien blindada con ese proceso de anticipación y el reporte, ya estamos nosotros capacitando al personal y no vamos a tener de pronto una persona en el perímetro de la compañía haciendo un distanciamiento social para ingresar a cambiarse, ¿cierto? A una toma de temperaturas, a una aplicación de encuesta de síntomas. Vamos a evitar esa exposición adicional. ¿Qué les sugerimos nosotros? Que ustedes obviamente tengan en cuenta dentro de su industria, dentro de su empresa, cuál es el simulacro de evacuación de un paciente que pueda reaccionar durante su jornada laboral. ¿Qué convenios tienen ustedes con empresas o ambulancias que puedan hacer ese tipo de acompañamiento para remitirlo a un centro específico de atención? Revisen muy bien con su localidad, su municipio, su ciudad, cómo es el protocolo ante la Secretaría de Salud, cuál es el número y a dónde tienen que reportar de inmediato para poder hacer ese tipo de trabajo en equipo, esa sinergia que tiene que haber entre empresa y Secretaría de Salud para que puedan actuar de la mejor manera. Todos los trabajadores que ingresan a la empresa con ropa de calle deben cambiarse, obviamente por su dotación, tiene que ser un 100%, es decir, como lo dice el Código Sustantivo de Trabajo, su vestimenta y su calzado para que puedan ingresar a la compañía. Es decir, que ustedes tienen que implementar ya sea o un doble casillero para que en un casillero tengan la ropa de calle y un casillero para que tengan la ropa de dotación, o suministrar bolsas plásticas herméticas para que ellos puedan hacer ese aseguramiento y no vaya a existir una contaminación cruzada entre las mismas. Esta parte es valiosísima, importantísima, porque el personal que viene de calle puede venir contaminado. Nosotros sospechamos que todo este personal viene contaminado y cuando ingresa a la empresa, obviamente va a generar esa contaminación cruzada. Entonces ahí viene la importancia de cuando una persona se va a enturnar, va a iniciar su jornada laboral, que exista ese distanciamiento social para ingresar, que se pueda tomar temperatura, exijan Corona App en lo posible para que puedan tener ustedes ese soporte también adicional. Registren muy bien el estado de salud, se le entrega sus bolsas si no tiene o se le hace su seguimiento a los vestieres, etcétera. Más adelante vamos a hablar de estas zonas comunes, cómo podemos empezar a demarcarlas, a señalizarlas. Trabajo presencial también es cuando una persona presenta síntomas respiratorios y se tiene que ubicar en una zona que permita el aislamiento. ¿Qué van a hacer ustedes en caso de que se reporte este caso, mejor dicho, un caso sospechoso, que entre una persona a trabajar? ¿Cómo vamos a actuar en ese momento? ¿Quién vamos a llamar? ¿Hay un área designada específicamente para atenderlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a activar esa cadena de llamadas para poder obviamente establecer y asegurar al paciente? Eso hay que socializarlo con nuestro personal. El personal tiene que tener claro esos datos. Ojalá que la brigada de emergencia, que el equipo de seguridad y salud en el trabajo, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué no nos podemos apoyar también en el comité de convivencia? Todos manejen la misma información y cuando ocurra alguna novedad, pues sepamos cómo tenemos que hacerlo de la mejor manera. También nos dice que tenemos que apoyarnos muchísimo con nuestras administradoras de riesgos laborales. En cuanto a salud mental, importantísimo. Obviamente sabemos que el personal en este momento tiene un cierto nivel de incertidumbre y este nivel de incertidumbre nos genera a nosotros a veces caos dentro de las fábricas, dentro de la industria, porque no sabemos cómo actuar. Entonces, ante esos comentarios, al final de la presentación vamos a hablar del plan de comunicación y es donde ustedes tienen que manejar un solo canal de comunicación, que una sola persona se encargue de dar la información sobre la emergencia COVID. Y obviamente, como les digo, apalancarnos muchísimo con las ARLs para poder trabajar todo el componente de salud mental. Hay que preguntarle a los trabajadores cómo se encuentran, qué creen frente a la emergencia, qué podemos cambiar, porque obviamente una cosa es lo que nosotros vemos hacia la fábrica o hacia la empresa que podemos implementar y otra cosa es la que ven también los trabajadores y pueden también, ¿por qué no opinar sobre alguna mejora oportuna, sobre una mejora continua que se pueda generar dentro de la compañía que evite obviamente malas prácticas que nos puedan poner en emergencia? Tenemos que continuar también fomentando las pausas activas, es decir,
Nosotros no podemos dejar de hacer sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo por la emergencia. Si bien es cierto, las empresas y la reactivación económica se siguió dando y ya se está activando, mejor dicho, casi en un 100%, asimismo están los peligros asociados. Entonces yo no puedo omitir el uso de elementos de protección personal porque estamos en emergencia, porque tengo que utilizar tapabocas o tengo que utilizar una media cara, otro tipo de protección respiratoria. Hay que ser muy coherentes con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y la emergencia COVID. Entonces, si yo tengo que utilizar un respirador el 100% de la jornada, hay que asegurarlo. Y no podemos sacrificar seguridad COVID por seguridad industrial. Entonces, el mensaje aquí puntualmente, ¿cuál es? Hay que continuar con actividades puntuales de promoción y prevención, hay que capacitar al personal, obviamente no en la misma cantidad, porque estamos generando aglomeración, utilicemos medios virtuales, utilicemos espacios reducidos, espacios con buena cantidad de metros cuadrados donde podamos divulgar información, pero con personal reducido. ¿Listo? Aquí ya les hablé de las herramientas tecnológicas que tenemos que utilizar en trabajo presencial. Para el personal y el componente de gestión humana, cuando hablamos de las alternativas de organización laboral, estamos hablando de una puntual y es, revisemos las jornadas laborales. Como les decía al principio de la charla, si yo organizo una jornada laboral de manera que no se crucen los turnos o que yo no tenga que exponer el personal 1 hora o 45 minutos a su almuerzo, ya estoy reduciendo el nivel de exposición mayor para emergencia COVID. Si yo tengo 3 turnos de 8 horas donde simplemente la gente va de pronto a tomar su desayuno 15 minutos, estoy reduciéndolo totalmente, ojalá 10 minutos, con el distanciamiento de 2 metros, con todos los protocolos de bioseguridad, con un lavado de manos antes y después obviamente de tomar alimentos. Pero aquí lo que quiero hacer es énfasis a todos en que evitemos aglomeraciones. Si yo tengo un solo turno de 7 a 4 y media, un turno de 8 a 5, evitemos esa exposición de personal en esas áreas comunes que nos pueden poner en peligro. Cuando yo les hablo de determinar el número máximo de empleados por turno, ¿cuál es la tarea ahí puntual? Tenemos que saber qué cantidad de personas yo tengo mínimas para hacer un turno de trabajo y tengo que revisar cuáles son los metros cuadrados de mis instalaciones, cuál es mi capacidad instalada. Si yo tengo un área común que no me supera los 10 metros cuadrados, yo voy a meter 10 personas, ya estoy generando una aglomeración. Y es una exposición directa al trabajador, que cuando alguno de esos trabajadores me reporte alguna condición de salud desfavorable, inmediatamente entraría en mi cerco epidemiológico. Es decir, esas personas tendrían que irse a cuarentena, hay que hacer exámenes, hay que hacer la prueba, hay que descartar, etc. Y nosotros lo que menos queremos en una organización es generar esa cantidad de reporte de casos COVID de origen laboral. Si tenemos un solo caso de origen común, todo yace de un muy buen cerco epidemiológico para evitar que el mismo se propague en la compañía. Entonces, si ingresa una persona que es el caso cero por origen común a la organización y yo tuve una muy buena jornada laboral donde no lo expuse más de 15 minutos en áreas comunes, en sus puestos de trabajo el distanciamiento, en las oficinas administrativas tienen sus mamparas o vinilos plásticos para evitar la contaminación o estar directamente expuesto frente a otro trabajador. Por turno yo dije, tengo una planta de 100 personas, entonces lo que va a hacer son turnos de 50 personas, ¿cierto? Organicé a los clientes o proveedores para decirles, yo a los proveedores los recibo mañana, uno lo va a recibir a las 8 de la mañana, otro a las 10, otro a las 12. No voy a decirle al proveedor, venga en cualquier momento, porque eso me puede generar una aglomeración en la recepción del personal, de clientes y de visitantes que me pueden generar una emergencia. Si alguna de esas personas, digamos que partes interesadas en este caso, llegan a visitar a la compañía y son un caso positivo, pero asintomático, todo depende de ese cerco epidemiológico y de esos protocolos muy bien implementados para poder tipificar esa persona y poder cerrar ese cerco. Y no decir, no, a las 10 de la mañana me llegó preciso 4 proveedores, 5 clientes, vino otro proveedor a ser un contratista, porque eso nos va obviamente a generar un reproceso y un trabajo adicional a todo el equipo de seguridad o la persona que esté a cargo de la emergencia sanitaria. Otra muy buena práctica es fomentar el pago con tarjeta, evitar el contacto de dinero al máximo y que todo el personal que está recibiendo dinero está para la parte comercial, tenga sus guantes y adicional a eso realice su lavado de manos con todas las de la ley.
¿cierto? Como nos lo dice a nosotros el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, 20 segundos, una solución jabonosa, hacer un muy buen lavado de manos. Y una vez finalizo eso, lo que hago es sellar con gel antibacterial mi completo y correcto lavado de manos. Muy bien. Ahora hablamos de la interacción en tiempos de alimentación. Como les decía al principio, si nosotros no generamos espacios específicos, no generamos espacios específicos para que ellos puedan consumir sus alimentos y lo que hacemos es decirle al personal que llegue a esos sitios sin los elementos de protección personal, sin los 2 metros de distanciamiento, nos vamos a meter en un problema adicional y ese problema adicional se llama cerco epidemiológico. Recuerden que cuando tenemos una novedad específica puntual, lo primero que nos va a preguntar también la Secretaría de Salud es cuál es el cerco epidemiológico que hizo la compañía y ellos van a hacer un versus con el cerco epidemiológico social, es decir, dónde estuvieron ellos, dónde compartieron, con quién vive, ¿cierto? Si tiene que visitar clientes, instalaciones de otras empresas. Por eso es importante que se deje un registro de todo el personal que genera este tipo de actividades, a dónde trabaja, a dónde tiene que asistir, a quién visitó y obviamente que se deje ese reporte y esa trazabilidad. Entonces, si yo tengo el lugar para alimentarme y tengo unos turnos específicos para alimentación, porque me pueden decir a mí, no, es que yo tengo un comedor o tengo un casino de 20 metros cuadrados o tengo uno de 200 metros cuadrados, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy estratégicos y definir qué cantidad de personas pueden ingresar a ese sitio durante un tiempo mínimo a su alimentación. Vuelvo y les digo, lo importante es que ojalá sea por la mañana o un refrigerio y de acuerdo al horario que ustedes manejen, eviten la hora de almuerzo, que para nosotros es un nivel de exposición máximo. Obviamente, todas estas áreas comunes tienen que pasar por un sistema de desinfección. El sistema de desinfección o la jornada de desinfección la tienen que definir muy claramente porque tiene que ser un antes y un después, sobre todo en estas áreas comunes. Si entró un turno, el turno de la mañana a almorzar, obviamente antes del almuerzo se hace una desinfección una vez finalice para que pueda ingresar otro proceso a consumir sus alimentos y no se genere esa contaminación cruzada. El personal tiene que tener clarísimo que cuando va a consumir sus alimentos, tiene que hacer su lavado de manos, antes y después. Esto ya tiene que volverse una filosofía y un seguimiento, mejor dicho, diario por parte del equipo de seguridad. Cuando hablamos del desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, muchas veces pregunta el trabajador, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer si yo vivo muy lejos y tengo que utilizar transporte masivo, tengo que subirme en el metro, en Transmilenio, tengo que hacer uso del bus normal, pero esos buses vienen, mejor dicho, con el aforo completo? Al principio de la emergencia se manejó muy bien la cantidad de personas en el transporte público, ahorita ya se está desbordando un poco más. Entonces ahí es donde nosotros le decimos a los trabajadores, lo primero que tienen que tener en cuenta para desplazarse hacia su lugar de trabajo es anticípese y no se venga sobre la hora, porque si usted se viene sobre la hora, se va a subir en el primer bus que venga o en el primer transporte y va a venir seguramente lleno. Entonces, es importante que ellos tengan en cuenta que en lo posible deben utilizar su transporte público. Si ellos tienen su bicicleta, su medio de transporte, excelente. Ya desde la parte de seguridad, que nosotros podamos revisar que él tenga su casco, su chaleco reflectivo, que utilice en todo momento su tapabocas. No es bufanda, es tapabocas. Y tiene que tener una ficha técnica validada para que el personal obviamente no vaya a cometer esa imprudencia de andar en bicicleta. No es que voy en bicicleta y no tengo nadie cerca, entonces no utilizo tapabocas o utilizo una bufanda. Hay que hacer mucho seguimiento porque la emergencia COVID, así como nosotros estamos incentivando el uso de bicicleta, nos puede generar de pronto problemas ya de seguridad vial. Eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de la organización. Entonces, hay que capacitarlos y cuando están en el transporte público, entregarles su tapabocas, el mismo tapabocas, como se tiene que hacer un cambio en lo posible diario, ¿cierto? A no ser de que sea un tapabocas o una media cara especial que ya simplemente se cambian en los cartuchos y brindarles la oportunidad de que el trabajador utilice el tapabocas también en su jornada extralaboral, pero que se haga el recambio diariamente. En el servicio público utilice su tapabocas.
En el servicio público utilice sus guantes herméticos, ojalá de nitrilo o de látex, y obviamente cuando se baje del vehículo haga una muy buena disposición del mismo. Este tema de elementos de protección personal no se puede volver un problema también ambiental, como lo hemos visto en algunas noticias. Entonces hay que generar esa cultura adicional a la emergencia, que la gente sepa que tiene que hacer una muy buena disposición de sus tapabocas, de sus guantes, de sus caretas, ¿cierto? De sus batas desechables, de gafas. Se está generando muchísima contaminación también con cofias. Hay que tener en cuenta todos estos presentes. En lo posible el aislamiento a 2 metros, pero ya todos sabemos que por la situación y por la reactivación económica es casi imposible. Nosotros revisábamos muy bien la exposición en transporte público y les decíamos, hay que tener en cuenta que cuando nos ubicamos en transporte público hay que hacernos de pronto cerca a una ventana, que el vehículo tenga las ventanas abiertas para que haya una muy buena ventilación y asimismo pues no estemos en un recinto expuestos, mejor dicho, con todas las personas que se movilizan en el transporte público. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un cargo que tiene que ser crítico, que es crítico dentro de la compañía, voy a poner un ejemplo, un operario de una máquina que nadie más la sabe manejar sino él. No, es una persona administrativamente que solamente él puede hacer eso y tiene que venir todos los días a la empresa, a la oficina, a hacer presencia. Pero él le toca movilizarse en transporte público, vive muy lejos, no tiene bicicleta. Ahí es donde empezamos nosotros a revisar qué otras alternativas se podrían generar. Si la empresa lo requiere y obviamente quiere cumplir con todos estos protocolos de bioseguridad, se le suministra el transporte de alguna manera o contratan un vehículo particular para que haga esos movimientos, obviamente que cumpla con todos los protocolos, o de pronto la empresa va a contratar una flota para que pueda hacer la movilización de todo el personal, que cumplan con todos los protocolos y con todo el distanciamiento. Ustedes estarían mucho más tranquilos porque tienen todo ese personal controlado y pueden hacer un muy buen cerco epidemiológico. Ya dependemos, como les digo, de que el personal se cuide en su jornada extralaboral. De nada sirve que nosotros implementemos todos estos protocolos si el trabajador aún no tiene claro ese chip de que tiene que cuidarse también extralaboralmente. Medidas de control de coordinación con la ARL, con la Administradora de Riesgos Laborales. Revisen muy bien su ARL y ingresen obviamente a la plataforma que ella misma les suministra. Todas las ARLs en sus plataformas tienen infinidad de artículos, infinidad de documentos, reportes, eh, pueden aplicar encuestas de sintomatología y hay que capacitar al personal sobre esto, que sepan cómo utilizar estos recursos, que puedan ustedes sensibilizar, socializar muy bien y publicar en todas las áreas comunes, que no podemos cometer el error de que estamos en emergencia COVID, ingresan a las empresas y no ha pasado nada, no se ve absolutamente nada en cuanto a gestión, no hay una buena demarcación, en los baños no hablamos de lavado de manos, el personal cada cuánto se lava las manos, no, cuando puedo, cuando tengo tiempo, etcétera. Entonces con las ARLs hay que articularnos muy bien, hay que mirar en las plataformas toda la información que ellos nos generan para poder obviamente generar ese apalancamiento y trabajo mancomunado con las administradoras y gestionar muy bien el riesgo. Una de esas tareas, ¿cuál es? Hay que levantar y hay que actualizar la matriz de peligros. La matriz de peligros hay que actualizarla y hay que incluir la emergencia COVID como riesgo biológico. El riesgo biológico en este momento creció su nivel de exposición, su nivel de riesgo, ¿cierto? Y asimismo nosotros tenemos que identificarla y controlarla y tenemos que dejarla documentada. Las ARLs tienen un link también para poder reportar todo el personal que está haciendo trabajo desde casa. Entonces, todo el personal que está haciendo trabajo en casa hay que reportarlo, esas planillas para que la ARL esté enterada y el día de mañana que se llegue a presentar, Dios no lo quiera, una novedad desde casa, ¿cierto? Se pueda generar una muy buena validación y un muy buen seguimiento respectivamente. Las ARLs tienen que generar un equipo técnico responsable para orientarnos. Es decir, si nosotros tenemos dudas adicionales a la ARL, a la emergencia COVID, la ARL es la encargada específicamente de aclararnos, de poder validar, de enviar un correo, cuál es el protocolo para remisión de un paciente, tengo un paciente que tiene esta duda,
no sé si aplican los síntomas, hay que empezar a generar ese control, ese seguimiento con ARLs puntualmente para que no, de pronto no va a estar fuera de base en caso de una emergencia puntual. Convivencia con una persona de alto riesgo. Aquí es donde se une lo laboral decimos nosotros, y lo extralaboral. Es decir, si yo soy una persona sana, que me cuido, que cumplo, que en la fábrica o en la empresa aplico todos los protocolos al pie de la letra, ¿cierto? Y es la fecha que no tengo ningún síntoma, hay trabajadores que dicen, me puede dar una gripa, mejor dicho, una vez cada 2 años, una vez al año, etc. Ahí es donde nosotros les decimos a ellos, hay que poner esto en una balanza y empezar a decir por cuál camino me voy de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo fallo en algo o soy una persona asintomática, ¿con quién convivo? Entonces, la empresa es la encargada de hacer un muy buen diagnóstico de vulnerabilidad del trabajador. ¿Quién es él? ¿Cómo se identifica? ¿Qué tipo de patologías tiene? Y si no las tiene, ¿con quién convive que cumpla los criterios que están actualmente establecidos en la presentación? Convivo con una persona que sufre diabetes, convivo con una persona que es hipertensa, que sufre algún accidente cerebrocardiovascular, que sufre alguna enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que estuvo en tratamiento, tiene cáncer, un fumador, personal de salud, sufre o tiene algún problema de mala nutrición, enfermedades pulmonares, ¿cierto? O está utilizando algún tipo de medicamento específico. Si yo convivo con una persona o no estoy incluido ahí, tengo que cuidarme como si yo sufriese, como si yo estuviese en este momento diagnosticado con alguno de estas enfermedades o condiciones. Yo tengo que pensar como él, porque si yo soy asintomático y llego a mi vivienda con este tipo de condiciones o situaciones, pues obviamente voy a generar una propagación de la enfermedad y esa persona obviamente no va a terminar de la mejor manera y se puede complicar al contagiarse de COVID-19. Entonces, la tarea de nosotros como empresa es capacitar al personal que les quede muy claro cuáles son estas condiciones y que no vayamos a fallar por eso. Vuelvo y les explico, si puede ser la persona más saludable del mundo, pero si convive con uno de estos o algún compañero que tenga que estar aquí en la fábrica con esas condiciones, hay que generar esa alerta casi roja para que nos cuidemos muchísimo dentro de los procesos, los unos a los otros. Si una persona de esas no es crítica y puede hacer trabajo desde casa, de una, trabaja en casa y se le capacita y se le explica a él específicamente por qué va a estar trabajando desde casa, o si finalmente tiene que venir a la compañía, cuáles son las condiciones con las que él tiene que entrar a la fábrica a trabajar, a la empresa. ¿Será que va a tener otro horario? ¿Va a entrar en una jornada en la que tenemos menos cantidad de trabajadores? Vamos a empezar a aislar su puesto de trabajo de una manera en la que él quede ahí, mejor dicho, súper protegido y obviamente cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, con su lavado de manos, se cambia la ropa, distanciamiento social, trae sus propios alimentos y los consume en un área clasificada donde él pueda estar seguro. Llegando al plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones es donde nosotros decimos cuál es la retroalimentación, cuál es ese feedback que se va a manejar con toda nuestra gestión humana, con todos nuestros trabajadores, con todos nuestros colaboradores. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar unos espacios correctos y muy visuales para que ellos les quede claro cómo estamos actuando y qué tenemos que hacer en caso de una emergencia, en caso de un reporte, en caso de un síntoma, en caso de que un compañero de pronto por necesidad omita sus condiciones de salud, ingresó y de pronto el termómetro láser nos reportó superior a 37.5 grados, pero sí está haciendo fiebre ya después de la mitad de la jornada laboral, pero no quiere que nadie se entere. Es ahí donde todos nos empezamos a cuidar, mejor dicho, y se generan esas cadenas de apoyo internamente en las empresas y ellos tienen que generar esa cultura de reporte. Entonces tienen que buscar a alguien de seguridad y decirle, mira, esta persona se siente un poco mal, hay que validarla, hay que revisar muy bien qué vamos a hacer con él, porque ahí se activa inmediatamente el protocolo. Y ahí es donde tenemos que generar esas estrategias de comunicación puntual y poder redireccionar al trabajador, explicarle que estamos en una emergencia y que esa emergencia sanitaria, si él ingresa a la compañía así, no se cuida, hace hace un contacto con sus herramientas, con sus máquinas, que en el turno de la tarde otra persona va a hacer contacto, o con simplemente un esfero, me está generando una propagación interna a la compañía.
Y si ya aparte de ese primer caso, esa persona la enviamos a casa o la enviamos a la EPS, se hace la prueba y es positivo, internamente se va a generar un cerco epidemiológico ya de origen laboral. Entonces, el compañero que lo está apoyando en la máquina, que también utilizó el mismo esfero, se le olvidó hacerse el lavado de manos y se generó esa contaminación total en la compañía por una sola falla, por una falta de comunicación. Entonces aprovechemos muchísimo los espacios cuando están ingresando. Nosotros les hemos enseñado a la industria que de pronto creen grupos de WhatsApp, grupos en redes sociales donde puedan dar información puntual de la compañía para que la gente les quede muy claro cuáles son las reglas del juego, dónde son las zonas donde tienen que estar pendientes de información o comunicación adicional. Y cuando se presenta algún caso dentro de la organización, cuando el personal empieza a hablar y a decir cosas que no son, porque resulta que Julián Merchán se fue a vacaciones y ya en la empresa están diciendo que Julián Merchán tiene COVID. Entonces tiene que haber una muy buena retroalimentación entre todas las partes y que el personal sepa que hay personas que están aisladas y que se están protegiendo para que obviamente no se genere ese brote dentro de la organización de COVID. Una muy buena implementación de los protocolos y una muy buena sensibilización del personal van a generar que ustedes estén lo más cercano y cerrar esas brechas para evitar un brote dentro de su organización y que llegue la Secretaría de Salud a decirles, me van a cerrar por tantos días o que continúen con estos aislamientos preventivos obligatorios. Empezar como a cerrar todo este tema de falencias que hemos identificado entre las empresas. Es hablarnos muy bien entre todos y generar ese apoyo también desde la parte de gestión humana, los líderes o jefes de procesos, supervisores, y que todos nos ayuden a cumplir con los protocolos de bioseguridad. En cuanto al plan de comunicación, le voy a dar la palabra a don Oscar y una vez tengamos el espacio puntual, abrimos para hacer las preguntas. Vale. Gracias, Julián, por la información que nos acabas de dar. En ese momento entro yo a hablarles un poco y pues bienvenidos a todos los que ya están con nosotros acompañándonos en esta charla. En ese momento pues ya tenemos un poco más de 100 personas que nos vienen acompañando desde el Facebook Live y en esta sesión de Zoom. En ese momento yo les voy a hablar de cosas muy, digamos que viendo el panorama desde la parte estratégica de gestión humana y como aporte a un proceso de movilización del talento. Hemos venido hablando de algo muy interesante que decía Julián y es un tema de cultura del cuidado. Actualmente ya no solamente estamos hablando de unas medidas que se están tomando preventivamente y unas medidas que se están tomando para una situación que posiblemente sea situacional, ¿no? Para la redundancia, sino que ya estamos hablando de que esto tiene que volverse un tema cultural, es un tema de transformación de cultura, entendiendo que de nada nos sirve, como lo decía Julián, generar todo un sinnúmero de protocolos a nivel de bioseguridad dentro de la organización si el colaborador sale fuera de la organización y se le olvida todos estos protocolos y termina llevando el virus de pronto a casa o regresando a la oficina al día siguiente y llevando el virus a la organización. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que generar unos procesos de conciencia con el colaborador y con toda la organización para que esto realmente se dé de diferente manera y es un proceso de cultura organizacional. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional hay un proceso interesante en el cual bajo mi experiencia siempre me he apoyado y es procesos de endomarketing. Recordemos que el endomarketing, pues como su palabra de pronto si la dividimos, pues hablamos de generar marketing a nivel interno de la organización para poder generar procesos de comunicación internos diferentes y que adicionalmente a eso genere procesos de conciencia. Y los procesos de endomarketing los podemos hacer en 4 fases que podemos ver en esta diapositiva. Lo primero que debemos hacer para poder generar un proceso de endomarketing, independientemente del tema que vayamos a manejar, pero pues estamos enfocados en este momento a temas de bioseguridad, es realicemos un análisis del entorno. ¿En qué compañía estamos? ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Cuál es el nivel de formación de la organización? No es igual hablarle o generarle una publicidad interna a un colaborador que está en la planta que a un colaborador administrativo o a un colaborador que está en ambientes de creación y de innovación. Es diferente la manera en que yo le puedo llegar con información a este tipo de colaboradores.
También es importante entender a nivel de cultura de la organización si la organización ha venido gestionando su cultura interna o no lo ha hecho nunca, o cuál es la cultura que la organización tiene. Si la cultura de la organización está más asociada al mundo digital o sigue estando en el presentismo, sigue estando en tipos de información o de comunicaciones que se hacen por medio de los colaboradores. Y aquí se nos fue la presentación. Julián, ¿me devuelves de nuevo a la PPT que estábamos dando marketing, por favor? Gracias. Entonces hablábamos de entender qué tipo de cultura estamos. Ojalá que las organizaciones pues se hayan tomado el tiempo o estén en este momento generando evaluaciones de cultura. Las personas a veces me dicen, bueno, pero ahorita ¿de qué vale hacer procesos de cultura? Pues tiene toda la validez del caso generar procesos de transformación de cultura en este momento, porque la cultura ya se ha removido. De la cultura hoy, las personas están muy movidas hacia la emoción, porque esta situación nos ha llevado a eso, a estar mucho más emocionales, a ser a trabajar más en colectivo, a tener más pensamientos de colaboración con el otro, y eso ha movido la cultura organizacional. Posiblemente la visión de la organización también se ha movido. Vemos cómo las organizaciones a hoy, su, su, su trabajo core, o digamos que lo que promocionaban en este momento está viendo muy afectado, y están viendo que tienen que empezar a movilizarse, generan procesos de innovación para comercializar otro tipo de cosas, para estar más alineado a lo que hoy el mercado está demandando de las organizaciones. Eso genera un movimiento de direccionamiento estratégico y por ende genera un movimiento de cultura. También hay que entenderlo muy bien. Segundo, en los procesos de endomarketing, entender y hacer un estudio de mercado interno. Poder entender cuáles son las necesidades de los colaboradores en este momento. A hoy los colaboradores tienen necesidades más desde lo emocional, de trabajar sus competencias emocionales, de trabajar desde la emoción, entendiendo que hay emociones de temor o de pronto hay emociones más arrojadas hacia la seguridad de sus familias, y hay que entender en qué momento están los colaboradores a hoy, qué es lo que están necesitando de parte de la organización, una voz de apoyo, una voz de aliento, que entiendan que posiblemente la organización está ahí para ellos, y poder disminuir algo que hoy se está moviendo mucho, es la incertidumbre. Si nosotros generamos procesos de endomarketing para comunicar a la gente, lo primero que vamos a lograr con eso es disminuir la incertidumbre. Segundo, entender cuáles son también sus expectativas. ¿Qué va a pasar con sus salarios? Si sus salarios se van a mantener, si no, si la organización se va a movilizar hacia otro producto diferente. ¿Y qué tanto está su satisfacción hoy con la organización? Entender el nivel de lealtad y compromiso de los colaboradores con la organización es algo importantísimo para procesos de endomarketing y poder entender hacia dónde necesitamos direccionar la comunicación. Tercero, la estrategia. Ya una vez entendiendo qué tipo de organización somos, cuál es el tamaño, cuál es el nivel de formación, a qué público voy a comunicarle. Segundo, cuáles son las necesidades, las expectativas, cuáles son las emociones que están movilizando al talento humano en el hoy. Generemos una estrategia de comunicación entendiendo cuáles son los medios que vamos a movilizar. Cuando hablamos de endomarketing, tenemos que hablar un poco de mercadeo y entender que la comunicación no solamente se mueve, como normalmente lo hacemos las organizaciones, por correo electrónico, sino que hay otros medios diferentes. Hay, como lo utilizan en publicidad, hay rompetráficos, hay habladores, hay información que podemos pegar en los baños, hay reuniones con influenciadores dentro de la organización, que eso también es una estrategia bien interesante desde el endomarketing, y es utilizar influencers dentro de la organización, que no son los líderes normalmente, sino son esos colaboradores que siempre son muy comunicativos y siempre están de la mano de la gente y siempre están ahí llevando y trayendo información. Esos son los influencers que necesitamos tener dentro de la organización y que divulguen ese tipo de comunicaciones positivas en pro del bienestar de los empleados. Tercero, entender cuáles son las actividades también desde este punto de vista. Si vamos a generar actividades que generen procesos de conciencia frente al endomarketing, no son necesarios. Cuando yo hablo de actividades, muchas personas dicen, pero no se puede hacer presencialmente. No es necesario. Hay actividades virtuales que podemos generar con los colaboradores, generar reuniones donde hacemos meeting, donde hacemos reuniones, que podemos generar ejercicios donde generen procesos de conciencia con los colaboradores. Tercero, ¿qué elementos vamos a utilizar? Vamos a enviarles información a los colaboradores a sus casas de manera física, vamos a enviarles una revista digital, vamos a enviarle algunos detalles que generen procesos también de cuidado en casa. Todo eso también lo podemos evaluar y eso también es endomarketing.
y también entender cuáles son los aliados dentro de este proceso. Como les decía, nuestros aliados iniciales pues deben ser los líderes, pero adicionalmente a ellos, que son los primeros que deben estar sensibilizados y en pro de todas las campañas, pues identificar, como les decía, a estos influencers dentro de la organización. Y por último, lo que no se evalúa y no se controla no existe. Entonces debemos lograr evaluar que las estrategias que hacemos desde el endomarketing realmente qué resultados están generando. Realmente se están evaluando, realmente están generando procesos de conciencia dentro del personal, realmente la gente se está movilizando frente a este proceso. Entonces, identificar el objetivo de la comunicación es muy valioso y entender que hoy el endomarketing puede ser una estrategia bien importante para movilizar los procesos de transformación de conciencia organizacional frente al cuidado o el autocuidado en temas de bioseguridad. Entonces, acá hay algunas cosas que nos decían Julián en el auditorio y que son preguntas varias que te quiero hacer en este momento frente a algunos puntos. Aquí invito al auditorio a que nos regalen sus preguntas por medio del chat que tenemos en Zoom o por medio de los comentarios que podemos generar por Facebook. Pero tenemos una, Julián, que me gustaría que nos ayudaras a responder y es frente al tema de los sitios de alimentación. Eh, y la pregunta es si hay que tener registrado en algún formato o si existe algún formato para registrar cuántas personas entran al lugar de trabajo, cuáles son sus condiciones, si se lavan las manos, si no. ¿Hay algún formato que tengamos que registrar en el momento de administrar este lugar donde la gente recibe su alimentación? Perfecto. Me escuchas bien, ¿cierto? ¿Me escuchas? Perfecto. Listo. ¿Qué es importante? Que estas áreas de acceso común se tengan muy bien caracterizadas, es decir, tienen que estar muy bien demarcadas. Y cuando yo hago una muy buena demarcación de un área común, en este caso vamos a hablar del casino, del comedor, yo sé que cuento con un cupo de 10 personas, por ejemplo, y están muy bien marcadas cada 2 metros, no sé, las sillas, el distanciamiento puntual y que yo pueda hacer un muy buen registro fotográfico y seguimiento de los mismos. Apóyense muchísimo en el equipo de seguridad y la brigada de emergencias. Yo tengo una persona que va a ingresar a almorzar, ¿cierto? Viene un grupo de 10 personas, de 15 personas, perdón, y mi cupo máximo es de 10. Yo tengo que bloquear inmediatamente el ingreso apenas entre la 10ª persona porque yo ya estaría copando el aforo de ese espacio, de ese recinto. De manera que las otras 5 personas tendrían que esperar una vez se finalice el almuerzo o la jornada o el tiempo específico de alimentación para que puedan ingresar y no se vaya a generar ese hacinamiento en el punto. Eh, las secretarías de salud, las ARLs validan muchísimo esto en sitio y nos están exigiendo a toda la industria en evitar la generación de documentación y de registros, de manejo de, venga, ustedes se lavan las manos, me hacen favor y me firma acá, porque entonces se lava las manos, tiene su propio esfero, ¿será que sí es de él? ¿Será que le hicieron una muy buena desinfección? ¿Será que el papel donde él está generando su firma y su registro no estará quedando contaminado con el otro personal que está haciendo uso del mismo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y muchísima exigencia al respecto y como les decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Si hacen un muy buen registro fotográfico y lo dejan documentado, cuando ustedes tengan una visita, simplemente lo demuestran es con hechos. Ok, Julián, gracias. Otra Listo. pregunta arrojada, ¿cómo se debe realizar el proceso de desinfección de los elementos de transporte como vehículos, automotores que van a la organización o que entran a la organización, motos o bicicletas, sus cascos? ¿Hay algún protocolo específico para estos elementos? Bueno, todo lo que va a ingresar a la fábrica, a la industria, a la empresa, mejor dicho, a la oficina, tiene que pasar por un proceso de desinfección. Nosotros, por lo general, recomendamos que se apoyen o con la empresa de seguridad o con el equipo de seguridad y salud del trabajo, de seguridad física, me refiero a los guardas de seguridad, el equipo de seguridad y salud del trabajo, o mejor dicho, quien puedan designar para que tenga todos los elementos de protección personal, que tenga su traje completo, sus monogafas, su respirador media cara, y que obviamente cuente con los equipos de aspersión, llámese alcohol, llámese hipoclorito o llámese amonio cuaternario, para que pueda hacer una muy buena desinfección, en especial con la cabina del conductor, porque es que a veces las empresas, cuando ingresa alguien, se enfocan en solamente las llantas. Sí, pues las llantas Sí, van en carretera, están yendo en una autopista, bueno, etcétera, pero la zona donde puede haber mayor contacto de personal contaminado es en la cabina. Entonces, adicional al que le recibe, ustedes tienen que exigirle a esta parte interesada, a ese proveedor, que él también haga un proceso de desinfección de su cabina,
que él tenga en su cabina todos los elementos de seguridad y de bioseguridad para que pueda entregar el producto de la mejor manera. Y vuelvo y les digo, ustedes tienen que desconfiar y pensar que eso no se hizo bien, y la empresa cuando recibe estos vehículos tiene que hacerse una muy buena desinfección. Hay que dejar registro fotográfico de la recepción del mismo. Y obviamente el guarda de seguridad, que tiene su propia minuta, su propio esfero, él sí va a registrar qué vehículo ingresó, qué llegó, qué contenía, qué persona. Y obviamente al conductor, y en este caso al ayudante, hay que incluirlos en los protocolos de ingreso. Él tiene que pasar obviamente por un lavado de manos, por una toma de temperatura, para obviamente sí permitir el ingreso a las instalaciones. Ok, gracias, Julián. Por ¿Listo? acá otra persona, Judy, nos está preguntando cuál puede ser nuestra evidencia de las actividades y capacitaciones realizadas. Obviamente, imagino que también habla de algunas que sean presenciales y las que son virtuales. Cuando dice que siento que con la sola grabación del meeting o de la charla que se genera, la actividad, no se logra evidenciar los que participan en la actividad. ¿Cómo podríamos tener una evidencia de esto, Julián? Pues mira que, bueno, ahí sí dependemos obviamente de los tipos de ayudas tecnológicas que tengamos. Si ustedes tienen un espacio específico, un recinto que tenga una muy buena ventilación, donde yo pueda, no sé, reunir 5 personas con el distanciamiento social y pueda grabar la reunión, pueda hacer un registro fotográfico, pueda adicionar a los que están conectados virtualmente, los pueda grabar, yo ya estoy soportando esas capacitaciones, estoy haciendo videos, estoy demostrándole a las entidades que estoy reuniendo a la gente con los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Con un cupo mínimo, y que en ningún momento los estoy exponiendo a una firma de asistencia, ¿cierto? O un biométrico, como manejan algunas empresas, que es el biométrico, y ya usted queda registrado, ¿cierto? Hay unos biométricos que funcionan con solamente reconocimiento facial. Entonces, en este tipo de herramientas y tecnologías, evitaríamos el contacto, pero lo tendríamos que soportar de una u otra manera. Y en este caso nosotros le estamos sugiriendo a todo el mundo es eviten la documentación y el registro y las firmas para evitar esa contaminación cruzada. Entonces apoyémonos muchísimo con toda la parte tecnológica, obviamente que se deje muy claro en las carpetas y todos los bancos de datos de información y de registro fotográfico, las fechas, y ahí mismo se van a dar cuenta del soporte, los videos con un muy buen audio, para que ustedes puedan demostrar en caso de X o Y situación que requiera el empleador o la ARL o la DPS para hacer una investigación, o la Secretaría de Salud, ustedes puedan demostrar dónde estuvo, cómo se capacitó, con quién se capacitó, para que obviamente quede muy bien hecho un posible cerco epidemiológico. Ok, gracias, Julián. Igual también para complementar un poco a la respuesta de Julián, Judith, lo que también recomiendo yo mucho allí es que todas las capacitaciones virtuales se generen con inscripción previa. Si bien es cierto, allí no está de pronto la firma, obviamente, del colaborador física, pues sí tenemos de alguna manera una inscripción que las personas generan al momento de entrar a la reunión. Por ejemplo, en Zoom hay una posibilidad y es que tú le das la opción de que las personas llenen un formulario antes de entrar a la reunión. De alguna manera, este documento virtual te puede ayudar a evidenciar cuántas personas y qué personas entraron a la reunión inscribiéndose previamente a ella, y eso puede ser alguna evidencia que te pueda servir en el momento en que se requiera, ¿vale? Eh, bueno, no sé si hay más preguntas, voy a ver por el Facebook Live si hay algunas adicionales. Creo que no tenemos por este medio. Entonces, bueno, nada, invitándolos a reactivar nuestras operaciones, a seguir adelante, como le decía Julián al inicio de esta charla, y es a convivir con esta nueva realidad que tenemos, entender que esto requiere una transformación de cultura dentro de las organizaciones, que podemos involucrar la estrategia de bioseguridad dentro de nuestro proceso de transformación de cultura que ya de pronto desde gestión humana teníamos implementado para este año, eh, invitarlos a utilizar herramientas como el endomarketing, apoyarse en todas las herramientas tecnológicas que existen en este momento para poder evidenciar todo el trabajo que hacemos desde seguridad y salud en trabajo y desde gestión humana. Entender que hoy también tenemos una nueva realidad de conciencia frente a los colaboradores y frente a la organización. Y es que si bien antes era muy complicado, porque creo que las personas que me están escuchando y son del área de seguridad, son en trabajo, son de gestión humana,
siempre convivíamos con un gran reto y era que las personas que asistían a las charlas, a las reuniones, a las actividades de seguridad en el trabajo, las hicieran de manera consciente y no fuera un tema obligatorio. Bueno, pues hoy esto ya es un tema que sale de toda proporción y es un tema más de cuidado personal y aún tenemos personas que no le están tomando mucha atención a la situación y son esas personas con las cuales debemos trabajar más de la mano para generar procesos de conciencia y que hagan este trabajo porque realmente es importante, es valioso no solamente para ellos, por su vida, sino por la vida de sus familias, por la vida de los compañeros de trabajo y es importante pues generar esos procesos de conciencia desde otro punto de vista y no solamente con charlas y información plana. Entonces los invitamos aquí como en esta PPT que estaba mostrando Juliana, que si quieres devuélvete en el QR, un código QR, allí. Los invitamos a que puedan calificar esta charla del día de hoy, esta conferencia del día de hoy. No sé